Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Comienza a ir terminando el tiempo pascual, cuya última etapa debería comenzar el jueves, que se debería celebrar como día 40 después de la Pascua, la Ascensión del Señor, y entonces abrir así el viernes esa intensidad de súplica al Espíritu Santo que la Iglesia repite cada año, teniendo en cuenta el modelo apostólico, que al día siguiente de la Ascensión, de aquel jueves 40, después de Pascua, después de la resurrección de Cristo, los apóstoles se reunieron en torno a la Virgen que los convocó para esperar aquel otro Paráclito que decía Jesús. Nosotros, para que en el mundo entero, para que la fiesta de la Ascensión, que no es feriado, no se pierda, se traslada al domingo y se hace una simbiosis ahí, un intercambio de días, porque el viernes igualmente, con el paréntesis del domingo, el viernes igualmente comienza esa súplica intensa al Espíritu Santo. Esa súplica de los 9 días anteriores al día de Pentecostés, donde la Iglesia en esa solemnidad constata la presencia del Espíritu en ella. Esa presencia del Espíritu Santo que Jesús advierte que va a ser el que continúa la presencia de Cristo. Es decir, Dios asume una forma de presencia en la historia que no se termina, que no es el fin con la ausencia del resucitado después de la ascensión. Esa presencia de Dios que en el Antiguo Testamento queda atribuida y constatada al Padre, ese Dios revelador que da a conocer gradualmente en la historia del pueblo de Israel, da a conocer gradualmente la esencia de su mismo ser. Presencia que llega a su cumbre con el misterio de la encarnación, en donde Dios se hace hombre, se hace humano, y en donde Dios dice con gestos y con palabras intrínsecamente ligados, inseparablemente ligados, dice, proclama, muestra el misterio de Dios para que sea entendido, captado por todos nosotros. Pero ese Dios que se revela en la presencia histórica de Jesús no deja esto al plano de una doctrina o de una enseñanza o de una tradición intelectual, sino que inmediatamente el misterio pascual, como lo decíamos la semana pasada,
El misterio pascual es la habilitación a la criatura humana para participar de Dios, para que se cumpla aquel deseo torcido de la tentación demoníaca en el momento del pecado original, cuando le ofrece el camino equivocado para querer ser como Dios. Acuérdense que en ese relato simbólico del Génesis, en el primer pecado, aquel que relata de Adán y Eva, la motivación para apartarse es querer ser como Dios. Ahí la motivación estaba acentuada por la soberbia humana, quería ser como Dios para tener el poder de Dios y en el fondo desplazar a Dios. Pero aquí se da la posibilidad de ser como Dios, pero exactamente al revés, porque está la humildad de Dios mismo que asume la naturaleza humana, y Él mismo Dios, siendo hombre verdadero en Jesús de Nazaret, el mismo Dios hace partícipe de la posibilidad de que todos los que se integren en la fe sean como Él, pero por la humillación de la cruz, por la humillación de la pasión, por la humildad ya antecedente al gesto de la cruz, de esa presencia silenciosa, pequeña, humilde de Jesús, desde Belén hasta el Calvario. Nos da la resurrección la posibilidad, nos habilita, nos da la capacidad, nos da la potencia para poder ser como Dios. Y es por eso que ahora ahí comienza ese tercer paso de la historia. El tercer paso en donde actúa de alguna forma, o se la apropia de alguna forma, la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo que inaugura esto que Jesús dice: yo me voy a ir, porque la misión de la segunda persona termina, pero no termina la misión de Dios. La misión de Dios sigue con la actuación, en primer lugar, porque siempre Dios es uno solo, en primer lugar, del Espíritu Santo, que tiene como una doble forma. La forma de la Iglesia en su totalidad, de la sacramentalidad de la Iglesia. El poder de Dios está en la sacramentalidad de la Iglesia. Si no, no se podrían celebrar los sacramentos. El poder de Dios está en la enseñanza de la Iglesia, si no, sería infalible parte de su magisterio. El poder de Dios está operante en la realidad misma de la Iglesia entera. Dios actúa en la Iglesia, y así como Dios se encarna en Jesús, Jesús prolonga esa encarnación por la fuerza del mismo Espíritu Santo que fecundó el seno de la Virgen en Nazaret, también fecunda cada una de las realidades de la Iglesia católica en su extensión histórica. Pero además de esta dimensión de la sacramentalidad de la Iglesia, Dios está presente, y es a lo que apunta este texto del Evangelio de hoy. Está presente también en la dimensión de la captación de Dios por cada uno de los bautizados, que pueden ser como Dios, que pueden participar del ser divino, lo que nosotros llamamos más técnicamente la gracia, es decir, esa participación nuestra en Dios. Una participación que nos viene por la habilitación del bautismo, que es nuestro paso por la muerte y la resurrección de Cristo. En el bautismo es como si nosotros fuéramos Jesús y quedamos habilitados ahí para esto. Pero esta participación que se nos da en la gracia de los sacramentos necesita de una permanente reavivación que depende de cada uno de nosotros. Y esa reavivación es la intensidad del amor de Dios, o del amor que nosotros podemos demostrarle a Dios a través de los actos mismos de la piedad. La misa de cada domingo, la oración de cada día, la cercanía
¿no es cierto?, con Dios en cada una de las realidades de la oración cristiana que individualmente vivimos cada uno de nosotros. Y es ahí en donde la presencia del Espíritu Santo se hace real en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos también, como una consecuencia lógica, ese amor a Dios que se acrisola en la oración se ha vivido como casi espontáneamente en lo común de cada día, en la realidad de cada día. Y así como decía al principio que no era la transmisión de Dios una intelectualidad, es decir, no es algo que se transmite y que entonces uno lo aprende y lo repite, sino que es más se parece a una vivencia integral de lo intelectual y de lo volitivo, de todo el ser humano. Así tampoco el obrar cristiano es aprenderse un código procesal. ¿Por qué? Porque no son reglas que se cumplen, sino que son situaciones que del contacto con Dios nos tienen que salir. Y entre las dos cosas, irnos ayudando para crecer en el espíritu de cercanía con Dios. Este último casi domingo del tiempo pascual nos quiere enseñar eso. El que ama a Dios, obra según Dios. Y el que obra según Dios es porque ama a Dios. No se puede actuar sin conocer el origen de la acción. Se lo pedimos entonces hoy, en este sexto domingo de la Pascua, a Jesús resucitado, poniéndonos en camino para constatar ese don del Espíritu Santo a la Iglesia, ya dentro de 2 domingos,